pasaje que tuvimos como lectura devocional, la primera carta a los Corintios, capítulo 3, los versos del 1 al 9 que ya leímos, y en ellos vamos a reflexionar. Amado Padre, gracias por la bendición de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Estamos reconociendo, Señor, que necesitamos tu poder. Habla por medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios quiere que nosotros vivamos en comunión. Eso lo vimos en la mañana. La comunión en la vida cristiana gira en torno a la persona de Jesucristo y a su verdad revelada en su palabra. Ahora, indudablemente que el diablo está decidido a impedir que nosotros vivamos en tal comunión. Y para lograr su propósito perverso, intenta usar las divisiones en la iglesia de Jesucristo. El pecado de la división es un pecado que está muy relacionado con otros pecados. Como vemos en esta carta a los Corintios, en este capítulo, en esta iglesia, los pecados se relacionan siempre entre sí. No hay tal cosa como pecados aislados. Un pecado lleva a otro y el segundo llega a reforzar el primero. Cada pecado podemos decir que es una especie de combinación de pecados. Un creyente que peca no puede confinar el mal a una sola dimensión. Desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 2, verso 16, el apóstol Pablo ha señalado que los corintios estaban divididos en su pecaminosidad. Tenían un constante amor por la sabiduría humana, y esto les llevó a la situación que se describe en los versos del 1 al 9 del capítulo 3, donde Pablo, aquí el apóstol, muestra que estaban divididos por causa de la carne. Y debido a que cedían continuamente al mal en su humanidad, estaban llegando a este punto de fraccionarse y de poner en peligro la misión de la iglesia. Aquí en este pasaje se nos muestra la causa de la división, los síntomas de la división y, en tercer lugar, la cura de la división. En primer lugar, la causa de la división, el gran enemigo de la comunión cristiana. Dice el verso 1 y 2, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y dice el verso 3, la primera parte, porque aún sois carnales. O sea, la causa que provoca la división es la carne. En este caso, la división de la iglesia era algo más que una influencia externa y mundana. El problema de ellos era un problema interno, carnal, como estamos viendo. Podríamos decir que esta iglesia habían sucumbido a las presiones del mundo, pero también estaban sucumbiendo a las presiones e incentivos de su propia naturaleza carnal. Y antes que Pablo les reprenda por su inmadurez, por su pecaminosidad, les recuerda a ellos su condición, la verdadera condición. Fíjense cómo él se dirige a ellos. Dice, de manera que yo, ¿qué? Hermanos, los está llamando hermanos en la fe. Miren, sin importar si dentro de la congregación había inconverso o no, Pablo no lo sabía. Como nosotros tampoco podemos saber quién realmente es cristiano y quién no. Porque el que conoce el corazón realmente es el Señor. Ahora, Él da por sentada la realidad de que eran cristianos. Estoy seguro que muchos allí eran cristianos, habían sido salvos. Y por tanto,
les recuerda que su pecado, con todo lo horrible e inexcusable que era, no les privaba de la salvación. Sin embargo, aunque los llama hermanos, él no podía hablarles como si fueran espirituales. Eran hermanos, pero no como espirituales. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. O sea, ellos habían entrado por la puerta de la fe. Pero ¿qué pasó? Que no avanzaron, ¿verdad? Dice aquí que eran niños en Cristo. Habían nacido, pero no habían crecido. Se habían quedado en un estado de inmadurez, de infantilidad, podríamos decir. El Nuevo Testamento usa la palabra espiritual cuando se aplica a los hombres. Se usa en cuanto a su relación con Dios en una de dos maneras: posicional o práctica. Los incrédulos no son para nada espirituales. ¿Por qué? Porque ellos no poseen el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo. Su naturaleza es, o su posición es natural. Cuando la Biblia habla del hombre natural, está hablando de quién? Del inconverso. Y la práctica del hombre natural es también natural. Ahora, los cristianos, por otro lado, somos totalmente espirituales en cuanto a nuestra posición. Posicionalmente, hemos nacido de nuevo, en nuestra vida está la persona del Espíritu Santo, se nos ha implantado una nueva naturaleza. En ese sentido somos espirituales, pero en cuanto a la práctica, podemos ser hallados comportándonos de manera carnal. Y esto es lo que estaba pasando con estos hermanos. Pablo les dice, hermanos, como queriendo decir, ustedes son cristianos, como yo lo soy, pero no puedo hablarles como a cristianos espirituales, sino como a carnales. Ahora, carnales en este contexto se refiere a la humanidad caída del hombre, a su ser adánico, a sus deseos corporales que se manifiestan en rebelión contra Dios. El hombre con sus deseos que se glorifica a sí mismo y es propenso al pecado. Y como mencionamos arriba, como ya mencionamos, la carne no queda desarraigada cuando somos salvos. Ahí todavía sigue. Seguimos teniendo una batalla con ella. Pero ya no puede tener el control total, pero sí puede tener influencia sobre nosotros. Hasta que estemos esperando, como dice Romanos capítulo 3, 8, verso 23, la redención de nuestro cuerpo. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener batallas con la carne. Y Pablo les dice, ustedes se están comportando como carnales. Y abunda un poco más lo que significa comportarse como carnales. Como niños en Cristo. Solo tiene lógica que nos comportemos como niños en Cristo cuando estamos recién nacidos espiritualmente. Pero una vez que eso se ha producido, ha comenzado un proceso de crecimiento en el cual somos conformados a la imagen de Cristo. Si ahora tú ves un bebé, qué hermosos son los bebés, pero qué triste es cuando pasa el tiempo y continuamos mirando a ese bebé exactamente igual. Y sigue pasando el tiempo y sigue el mismo bebé. Comienza la preocupación, la tristeza y el dolor para los padres. Así es como ocurre cuando un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo, no crece y sigue comportándose como un niño en Cristo. Pablo les dice, os di a beber leche y no vianda,
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Bueno, está bien que se le dé a un niño leche, el alimento suave, blando, pero llega un momento en que hay que cambiar la dieta, ¿verdad? Se necesita alimento sólido. ¿Por qué? Dice él, no erais capaces. Se supone que cuando comenzaban en la senda cristiana estaba justificado la leche y no la vianda, porque no eran capaces. Pero el problema con ellos era que, como dice Pablo, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque aún sois carnales. ¡Qué tragedia! ¡Qué triste condición! La de aquellos que se supone deben crecer y se han quedado estancados. Cuando Pablo les predicó por primera vez a los corintios, les enseñó las verdades doctrinales más fáciles de digerir. Eso es lo que él llama la leche. Pero habían pasado ya unos 5 años y todavía estaban a pura lechita. ¡Qué tristeza! Todavía no eran capaces de digerir el alimento sólido, la vianda. Miren, sonreímos, pero esta condición de los corintios muchas veces se reproduce en las iglesias. A muchos cristianos hoy les gusta más la leche que la vianda. Quieren quedarse con la dieta blanda, la dieta suave, lechita nada más. Son aquellas congregaciones que no les gusta que el pastor se meta en las profundidades. Y algunos dicen, mire, yo le aconsejaría que cambie el tópico de mensaje porque la gente no lo va a entender. Bueno, yo entiendo que uno va pasando por etapas, pero cuando la Biblia dice que estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios, estamos llamados a hablar desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si llegamos al punto de pensar que hay partes de la Biblia que no se deben tocar, tenemos un problema. Creemos que sabemos más que Dios y que el Espíritu Santo no es capaz de iluminarnos para entender esas verdades. Pero así hay a veces hermanos. Quieren seguir en la leche, no se sienten amenazados con sus hábitos carnales si el pastor de la iglesia constantemente está predicando mensajes evangelísticos. Bueno, el evangelismo es importante, parte de la misión de la iglesia, pero el evangelismo es para los incrédulos, no para los creyentes. O la congregación quiere que las escrituras sean predicadas tan superficialmente que no exponga sus pecados y mucho menos reprenderlos y corregirlos. Hay lugar para la leche, pero también hay lugar para la vianda. Si realmente queremos crecer, no podemos seguir siendo superficiales. Y eso es lo que ocurre a veces en algunas congregaciones. Todo lo que tienen siempre es leche. Leche. Hay temas que están vedados. Entristecía indudablemente al Espíritu Santo y también a Pablo que estos hermanos se hubiesen quedado estancados sin superar su infancia espiritual. Allí estaban. Niños, niños, niños. Atraso espiritual. Pero cuando el atraso espiritual ocurre, es culpa nuestra. Puede que no hayamos tenido el mejor predicador, que no hayamos estado expuestos a los mejores maestros, pero el cristiano tiene al maestro perfecto morando en él, el cual por medio de su espíritu nos instruye en las cosas de Dios. Dice 1 de Juan capítulo 2 verso 20. 1 de Juan capítulo 2 verso 20.
Dice la palabra: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y dice el verso 27: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Bueno, en estos tiempos a veces oímos mucho la expresión unción, y constantemente escuchamos: necesitamos una nueva unción, y hace falta otra unción distinta, un nuevo nivel. Mire, y a veces hay cristianos que se preguntan, sobre todo si son de origen bautista: ¿y qué es la unción? ¿Saben qué es la unción? Bíblicamente, la unción es la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que significa la palabra unción cuando se menciona en la Biblia. Repito, la presencia misma del Espíritu Santo. Fíjense que aquí se nos explica en el verso 27: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. No es que viene y se va. Al Espíritu venir, llegó para quedarse y tiene una función que cumplir. No necesitamos más del Espíritu. Eso es un error. El Espíritu no es un líquido que viene un poco y otro se queda afuera. Aunque la Biblia dice ser llenos del Espíritu, lo que está tratando de decirnos es: sean controlados por el Espíritu. La llenura del Espíritu no es tener nosotros más del Espíritu. Señor, dame más de ti. Muy bonito para cantarlo, pero teológicamente no. Señor, toma más de mí. Esa es la verdad. La llenura no es más, no es de nosotros tomar más del Espíritu, es que el Espíritu tome más de nosotros. O sea, nos dé un control, nos controle más. Y una de las funciones del Espíritu Santo es, dice, enseñarnos todas las cosas. Dice aquí: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Eso no significa que ahora no me hace falta ningún maestro, ningún predicador, nada de eso. La idea en esta verdad es que el Espíritu cumple una función para enseñarnos. Juan no niega la importancia de que haya maestros idóneos y capacitados en la iglesia, pero indica que ni estos maestros ni aquellos creyentes dependen de la sabiduría humana o de las opiniones de los hombres para obtener y enseñar la verdad. El Espíritu de Dios es quien nos guarda y nos guía a toda verdad. Por eso cada cristiano puede entender la verdad. Cada cristiano puede recibir luz en medio de alguna duda o preguntas acerca de un texto de la Biblia. Vuelvo a decir, puede que no hayamos tenido el mejor predicador o el mejor maestro, pero eso no es una excusa para que uno crezca. Yo siempre he dicho, amados hermanos, que todo lo que usted recibe en la iglesia es complementario a su dieta espiritual. No es su dieta espiritual exclusiva, porque no hay nada que pueda sustituir a mi relación con Dios de manera perfecta. Por eso tengo que aprender a buscar de Dios por mí mismo. Cuando eres un bebé, mami y papi te están alimentando, pero no puedes llegar a los 20 años y todavía darte la comida en cucharita. Tienes que aprender a comer por ti mismo. Ahora, lo que a veces sucede es que hay creyentes que el único alimento que reciben es el que le da a otro. Eso es inmadurez.
Si usted quiere crecer, tiene que usar de todos los medios a su alcance para ese crecimiento. Por eso ellos eran carnales, dice Pablo. La causa era la carne. Los síntomas de la división ahí están claramente definidos: celos y contiendas. Dice el versículo 3, la segunda parte: pues habiendo, era una realidad, entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Uno de los peores y más desalentadores problemas que puede tener una iglesia es estar llena de bebé. Cristianos que no crecen porque buscan la satisfacción en sus apetitos carnales. Y como el egoísmo está en el centro de nuestro comportamiento carnal, los celos y las contiendas aparecen en una congregación inmadura. Mire una iglesia que se parezca más a un hervidero, como decimos los cubanos, una olla de grillo. Y va a haber una iglesia inmadura. Los celos son la actitud y la contienda son las acciones resultantes. Los celos hablan de la condición emocional interna. La contienda es la expresión externa. Esos pecados son más destructivos de lo que muchos cristianos piensan. Generalmente nos enfocamos en aquellos que son más escandalosos, más evidentes. Y pensamos que esos son los pecados, los únicos pecados que Dios va a juzgar. Y se nos olvida que pecado es pecado, ¿verdad? Y aunque no sean tan evidentes, a veces hacen más daño. Los celos, las contiendas, no son insignificantes porque nos llevan a las divisiones. Los celos son una forma grave de egoísmo. Usted envidia algo que alguien tiene y quisiera tenerlo usted. El egoísmo es una de las características más evidentes de una conducta infantil. Generalmente los niños son concentrados o centrados en ellos mismos. Es una conducta infantil, egoístas. Solo piensan en su propia comodidad, su hambre, su sueño, su atención. Es típico que un niño viva centrado en sí mismo, tiene hambre y empieza a llorar, ¿verdad? Eso está bien y lo entendemos en una conducta infantil, pero cuando ya es adulto, específicamente un cristiano adulto, ya no hay lugar para eso. Tener celos y contiendas, o celos y causar contiendas entre los cristianos, muestra que somos espiritualmente inmaduros, infantiles, y es una perspectiva carnal. Ahora, donde hay celos y contiendas, habrán facciones. Cuando una congregación desarrolla lealtades alrededor de individuos, es un síntoma seguro de inmadurez espiritual y de problemas. Fíjense, aquí están mencionando los síntomas: celos y contiendas. Y luego dice en el verso 4, porque diciendo, ahí pone un ejemplo de esas contiendas, de esas divisiones: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolo. ¿No soy carnales? Imagínense aquí en la congregación, yo soy de Gumercindo, y otro grupo yo soy de Ismael, y el otro yo soy de Magda. Eso es una actitud carnal. Dice Pablo, no soy carnales. Habían facciones alrededor de ¿quién? De Pablo y Apolo. Eran dirigentes de la iglesia. Estaban actuando ellos como carnales. Ahora, en tercer lugar, quiero que veamos la cura para las divisiones, y es glorificar el nombre de Dios. Dice el verso 5: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios. La meta para acabar con las divisiones es glorificar a Dios. O sea, quitar nuestra mirada de los hombres. Los líderes son puestos por Dios en la iglesia para cumplir una tarea. Y mientras más fiel sea ese líder a la tarea, mientras más fiel sea a la palabra, debemos reconocer su trabajo por causa, dice la Biblia, de su obra. Pero de ahí a levantar un altar y colocar en ese altar a ese hombre o a esa mujer es un pecado. Los hombres no estamos llamados a ser glorificados, sino a señalar a aquel que pertenece toda la gloria. La cura para las divisiones es quitar los ojos de los hombres y colocarlos en Dios. Apolos y Pablo, ¿quién era? Dice él, servidores por medio de los cuales habéis creído. Dios nos usa a nosotros. ¡Qué bueno! Hoy en la mañana tenemos un nuevo hermano en Cristo que se entregó al Señor y Dios usó a alguien para hablarle a esa persona. Un instrumento. Usted como yo hemos tenido experiencias en las que Dios nos ha usado para llevar el evangelio a alguien. Hay un momento en que la persona no cree, pero en otros cree. Ahora, porque alguien se entregue a Cristo, voy yo a creerme de que yo soy el que lo logré. Es un error. Pablo lo dice claro, somos servidores, somos instrumentos, no somos la fuente de la salvación. Todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo somos siervos. Y ahora presenta una explicación usando una metáfora de la agricultura, de la tarea que hacemos los cristianos. Él, como dice, dice que es Pablo, que es Apolo. Dice el 6, yo planté, o sea, él plantó. Usted planta cuando coloca la semilla. Yo planté, Apolo regó, que quiere decir que Apolo vino y trabajó sobre esa base ya establecida. Echó abono, echó agua, ambos cumplieron con su tarea. Hay momentos en los que usted va a plantar y otro va a regar. Después usted va a ser el que riega y otro el que planta. O sea, cada tarea en su momento según la soberanía de Dios. Pero la auténtica obra, ¿quién la hace? El Señor. ¿Cuántos de ustedes han convertido a alguien? Gracias a Dios nadie ha levantado su mano. Y puede hacerle esta pregunta a otros cristianos por ahí. A lo mejor lo más que puede pasar es que alguien le va, no, yo hablé a alguien y se convirtió. Bueno, pero ¿tú lo convertiste? No. Tú lo dijiste, le hablaste, fuiste un instrumento. Pero Dios puede usar a cualquiera. Si hizo que una mula hablara, puede hacer que cualquier mulo hable. Al final la gloria es para Él. Y cuando tenemos el privilegio de ser usados para llevarle la palabra a alguien, lo más que podemos decir, Señor, gracias. Porque sí, no somos los que convertimos, pero disfrutamos el gozo de ver que alguien se entrega a Cristo. Y de poder decir, gracias, Señor, porque me usaste. Y estoy seguro que es un estímulo para seguir haciendo la labor. Aquí dice, el que da el crecimiento es el Señor, Dios. Ningún hombre, ni el mejor agricultor, ni el mejor horticultor puede darle vida o hacer que crezca físicamente una planta. No lo hay. Mucho menos puede una persona, aunque sea un apóstol, aunque sea un profeta, darle vida espiritual o crecimiento a una persona. Lo máximo que podemos hacer los hombres
en cualquier caso, es labrar la tierra, regarla y plantar la semilla. Pero el resto queda en las manos de Dios. Qué importante recordar eso. Porque somos muy dados a querer usar o a adjudicarnos la responsabilidad que es solo de Dios, que solo pertenece al Espíritu Santo. Y miren lo que dice aquí Pablo: ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Los instrumentos humanos, todos somos una misma cosa. ¿Qué? Herramientas. Herramientas. Ahora usted quiere hacer una labor de mecánica, necesita tener la herramienta adecuada. Va a la tienda y compra la herramienta, la emplea. Ahora usted no, cuando alguien le pregunta ¿quién arregló el carro? El carro lo arregló la llave de extensión que yo tenía ahí. ¿Usted dice eso? El carro lo arreglé yo. La llave solo fue un instrumento. Ahora, en el plano humano las cosas funcionan de esa manera. En el plano divino exactamente igual. Y el que planta y el que ciega son una misma cosa, dice la Biblia. Somos instrumentos. Y esto es tan importante tenerlo claro, porque ¿qué hace esto? Desinfla el ego. Nos baja las ínfulas. Nos explota el globo. Y entonces no hay lugar para la disensión y la división. Ahora, Dios reconoce lo que hacemos para Él. Puede que otros seres humanos no lo hagan, pero algo sí podemos tener claro: que Dios sí sabe lo que hacemos para Él. Y fíjense cómo dice aquí: cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No es tal vez, es una promesa. Cada uno. Quizás reciba, no, aquí dice recibirá, délo por seguro. Pero aquí pone conforme a su labor, conforme a lo que hiciste. Si lo hiciste con la motivación correcta, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice la Biblia: y Dios no es injusto para olvidar el trabajo de vuestro amor. Dios no ignora lo que hacemos. Hay recompensa. Dios recompensa. Dice que aquí que forma a su labor. No de éxitos o resultados. Escuche esto: Dios no recompensa en base a los éxitos que usted y yo hemos alcanzado. No, Dios nos recompensa en base a los resultados que usted y yo alcanzamos. Eso es una mentira del mismo diablo. Pero en algún punto se ha trastornado. Y la gente piensa: si fui un instrumento para ganar 100 personas, Dios me va a recompensar. Aquí dice que es conforme a su labor. Se lo voy a ilustrar de una mejor manera. Un misionero puede trabajar fielmente, escuche bien, durante 40 años y ver solamente unos pocos convertidos. Otro puede trabajar mucho menos años y ver muchos más convertidos. Jeremías fue uno de los profetas más fieles y más dedicados. Sin embargo, él vio resultados muy pocos en su ministerio. Fue ridiculizado, perseguido, generalmente rechazado junto con el mensaje que predicaba. Jonás fue mezquino, poco dispuesto, pero por medio de Jonás, Dios ganó toda una ciudad en una breve campaña. ¿Se dan cuenta?
Nuestra utilidad y eficacia son puramente por la gracia de Dios. Repito, Dios nos recompensa en base al éxito que alcances. Dios no recompensa en base a los resultados. Dios recompensa conforme a su labor. Si fue una labor fiel, si lo hiciste de la manera correcta para Dios, tendrás recompensa. ¿Quiénes somos los que funcionamos de esa manera? Los seres humanos. Hoy en día están los mismos cristianos. Fulano es un pastor de éxito. ¿Por qué? Porque su iglesia ha crecido, tiene. Fulano, para aquella es una iglesia de éxito. ¿Por qué? Porque pasa a los 20.000 personas en asistencia regular. Esa es la medida, la pobre medida que nosotros tenemos para el éxito, pero no es la medida de Dios. Él recompensa conforme a la fidelidad. Si ahora usted es un misionero en una pequeña iglesia rural, en un lugar recóndito, y lleva años allí, y solamente se ha convertido en una persona, si usted ha sido fiel, Dios le dará recompensa en base a su labor. Es apropiado que los siervos de Dios seamos apreciados y alentados mientras ministramos, pero la Biblia en ninguna parte enseña que seamos glorificados. Pablo y Apolos, que eran colaboradores de Dios, no era el ministerio de ellos. Al final no se trata del ministerio mío ni el de la iglesia, es el ministerio del Señor, es la obra del Señor. Ellos eran iglesias de Dios, somos iglesias de Dios. Los cristianos, al igual que los corintios, somos labranza de Dios, edificios de Dios, y la gloria es solo para Él. Cuando nos enfocamos de la manera correcta, vamos a tener comunión, hermanos. Muchas iglesias se dividen cuando quitan la mirada de Jesucristo y entonces comienzan a correr detrás de un partido, porque se crea una facción y se crea un partido. Fulano es mejor pastor que Mengano. Aquel líder tiene una mejor influencia que el otro. Entonces, como somos dados a enamorarnos de la envoltura, del paquete, se nos olvida lo que hay dentro. Pero Dios no. Dios mira al interior. Estemos alertas siempre. Y recuerden que el antídoto para luchar contra la división y para mantener la comunión es andar en obediencia, andar como lo que somos, espirituales, tomando vianda y no leche. Que el Señor nos bendiga. Amén.